al hablar de gobierno universitario, necesariamente tenemos que referirnos a la rendición de cuentas. Ya veíamos en la conferencia anterior un bonito ejemplo de rendición de cuentas, de cómo la universidad hace la tarea desde el punto de vista de formación y el manejo ordenado de sus recursos. En esta conferencia trataré de mostrar la experiencia en la Universidad del Valle, mi papel como rector, señalando que en la gran mayoría de las universidades oficiales, y por no decir en todas, hay una práctica en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Más adelante vamos a ver cómo, desde el punto de vista legal, pues las universidades como entidades públicas estamos obligadas y tenemos que cumplir con una serie de protocolos en la parte de rendición de cuentas. Naturalmente, pues no es una experiencia única en las universidades oficiales, tampoco es una experiencia única en Colombia, pues prácticamente a nivel mundial y lo que tiene que ver con la globalización y las exigencias de la globalización, pues han llevado a adoptar prácticamente todos los países lo que son leyes sobre transparencia, anticorrupción, códigos de buen gobierno, etcétera, que de alguna manera pues enlazan en todo lo que tiene que ver con un buen gobierno y en este caso con un gobierno universitario. En los puntos pues está en primer lugar unos aspectos conceptuales sobre la rendición de cuentas, en segundo lugar lo que tiene que ver con la rendición de cuentas en las universidades y particularmente la experiencia en la Universidad del Valle, y algunas conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, como lo señalaba hace un momento, pues es una práctica reciente. Yo diría que prácticamente se genera o se desarrolla en este siglo, aun cuando en el caso de las instituciones públicas tenemos una experiencia desde el año 98 con la Ley 489, que establece la estructura y el funcionamiento de las organizaciones públicas y particularmente establece lo que se denomina la democratización y control social de la administración pública. Como parte de esa democratización y control social, pues aparecen las veedurías ciudadanas y aparece también lo que se denomina las audiencias públicas. Ahora, naturalmente, el que el país, y en este caso las universidades, tengamos no solamente referentes nacionales, sino también referentes internacionales, implica que dentro de esos referentes, y hay una serie de organismos, en este caso la OCDE, nuestro país está entrando está en el proceso de entrar a ser parte de los países de buenas prácticas, y en esa medida, pues, dentro de esas buenas prácticas está lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, lo que tiene que ver con la transparencia, que como se hablaba hace un momento, pues la transparencia tiene que ver con transparencia internacional, con la transparencia por Colombia, y el índice de transparencia pues se refiere a el funcionamiento de las instituciones públicas en general. Y allí, pues, digamos, el índice de transparencia lo que mira es cuál es el nivel de riesgo que se tiene desde el punto de vista de la corrupción. Y por lo tanto, en la medida que haya una buena reglamentación, que haya rendición de cuentas, que hace parte del índice de transparencia, pues en esa misma medida la institución está más lejos o tiene menos riesgo de que haya aspectos de corrupción. Por eso entonces estamos hablando de transparencia, anticorrupción y también lo que tiene que ver con agregar valor a los fondos públicos, es decir, cómo la financiación del Estado, sea directa o indirecta, es una financiación que agrega valor a esa financiación pública. Tenemos que en el caso de las universidades, pues hay dos aspectos. En primer lugar, las universidades como tales se deben a la sociedad, pero con independencia. En esto quiere decir que la universidad
se debe a la sociedad que le sirve, pero con independencia en el sentido de que no está sometida específicamente a la sociedad en todas sus demandas. E igualmente la universidad tiene una responsabilidad en los aportes al desarrollo y en crear una conciencia crítica frente a ese mismo desarrollo. Ahora, si lo miráramos desde el punto de la financiación, porque parte de la rendición de cuentas tiene que ver y nace específicamente de cuáles o cómo se utilizan los recursos, pues en el caso de las universidades en Colombia, pues la financiación y digamos en términos generales, pues uno puede decir que las universidades oficiales se financian fundamentalmente por transferencias directas del Estado y en menor cantidad por los aportes de las familias, las matrículas y también en lo que nosotros denominamos como recursos propios. Para comentar algo, pues en el caso de las universidades oficiales, en el año 93, cuando se expidió la Ley 30, teníamos aproximadamente el 84% de financiación directa del Estado. Hoy, la gran mayoría de las universidades oficiales tienen entre el 50 o el 55%. Es decir, que la generación de recursos propios ha ido aumentando en la medida del desarrollo de las mismas instituciones, lo cual que los ingresos del Estado pues, se han mantenido fundamentalmente constantes. Por otro lado, en lo que tiene que ver con las universidades privadas, pues la mayor aporte, y lo veíamos ahora en la conferencia de la Universidad del Norte, tiene que ver con las matrículas, con los aportes de las familias y con las transferencias indirectas del Estado que se hacen a través, por ejemplo, en este caso de créditos del ICETEX y también con la generación de recursos propios, porque la Constitución colombiana no permite las transferencias directas, la Constitución del 91, las transferencias directas a las entidades privadas. Y en esa medida, pues, lo hace a través de proyectos de interés público. Y en esas circunstancias, pues, nosotros tenemos también que, digamos, en el caso de las universidades, hay una financiación por parte de matrículas menor en las universidades oficiales y en lo que tiene que ver con las privadas, pues, mayormente, pero también hay aportes del Estado. Ahora, algunos aspectos conceptuales, pues todo esto nace y cuando se habla de rendición de cuentas nos vamos a lo que se llama la accountability y allí pues la historia nos muestra que era la manera como se rendían cuentas sobre el uso de los recursos. Más adelante, en Inglaterra también, se establece el mejoramiento de la administración pública y aparecen los informes y aparecen también las auditorías, o sea, de alguna manera ya se genera lo que tiene que ver con la rendición de cuentas en ese momento. Sin embargo, este es un proceso que se ha ido consolidando, que cada vez hay una mayor demanda no solamente de las entidades públicas, sino de todas las organizaciones en general, y de alguna manera tenemos que la rendición de cuentas, podemos señalar que tiene que ver con la información que tiene que dar con la información que tiene que dar una organización y en este caso un directivo o un grupo directivo sobre las responsabilidades de la dirección. Y entonces aquí en esa medida la comunidad como tal pues le demanda a ese grupo directivo y a ese directivo un informe sobre cómo se está realizando esa gestión y esa, digamos, por decirlo de alguna manera, ese mandato que se le ha dado desde el punto de vista de la comunidad. En la parte de las entidades públicas y las universidades oficiales, pues estamos o son sometidas a lo que son las contralorías. Hay universidades que son del orden nacional y le responden a las contralorías nacionales, las departamentales a la departamental y las municipales a la municipal. Y en la gran mayoría de los casos las municipales y las departamentales pues deben dar cuenta a las contralorías, a todas las contralorías. Digamos, en el caso de una universidad departamental como la Universidad del Valle, no solamente le rinde cuentas a la Contraloría Departamental, sino también a la Contraloría Nacional, porque hay recursos nacionales que también financian o que financia fundamentalmente la universidad.
Luego, pues está lo que comentamos ahora la gran mayoría de las contralorías pues hacen auditorías anuales y son auditorías integrales que no solamente tienen que ver con la parte financiera, sino que tienen que ver también con la gestión. Y ahora último, hace algunos años ya las contralorías auditan aspectos académicos de los programas desde el punto de vista del impacto y también desde el punto de vista de la investigación, o sea que no es una auditoría solamente desde el punto de vista financiero. Ahora hay una serie de normas que se han venido desarrollando, pues en primer lugar está la ley 489 que establece pues las veedurías y las audiencias públicas. Más adelante se expide un documento COMPES, que es el 3654 en el 2010, donde ya se establece una política de rendición de cuentas para las entidades públicas, Se establece también luego, más adelante, la ley 1774, que se denomina o se conoce como el Estatuto Anticorrupción, y la ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública. Entonces, allí nosotros tenemos en todas las instituciones lo que se llama gobierno en línea, el plan de compras, el código de buen gobierno, etcétera, una serie de exigencias desde el punto de vista del acceso a la información que todas las instituciones públicas estamos obligadas. Recientemente, en finales del año 2014 se expidió lo que se denomina o lo que se conoce como la Ley de Inspección y Vigilancia, que teóricamente desarrolla artículos de la Ley 30 del 92 que reglamenta la educación superior en Colombia, y ahí hay un aspecto central. La gran mayoría o el Ministerio de Educación Nacional, en el seguimiento que hace las instituciones, en ese seguimiento está lo que se denomina el SNIES, el Sistema de Información de la Educación Superior, y en esa medida pues hay una serie de indicadores, lo que tiene que ver con cobertura, con número de profesores, etcétera, y a raíz de la ley 1740 pues establece también un marco en lo que tiene que ver con el funcionamiento o con la aplicación de los recursos. Y en esa medida pues hay un plan único de cuentas que ya se estableció, el cual iniciará su funcionamiento o su aplicación en enero del 2017. Quiere decir que de ahí en adelante no solamente se van a tener indicadores desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista financiero. Y de alguna manera el ministerio pues tendrá algunos elementos para hacer seguimiento, además de lo académico, también seguimiento a lo financiero. Ahora, en la rendición de cuentas de las universidades en Colombia hay que tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, que se trata de un servicio público. La Ley 30 del 92 establece y define la educación superior como un servicio público. Y el servicio público, tanto en la Constitución como en el Código Sustantivo de Trabajo, está expresado como un servicio de interés común prestado de una manera regular y que es de alguna manera una obligación del Estado, pero puede ser prestado por particulares. Y en esa medida, pues nosotros tenemos que prácticamente todas las instituciones, y en el caso de la educación, todas las instituciones y las instituciones oficiales, pues estamos organizadas de acuerdo con un régimen particular que establece la Ley 30, y en el caso de las privadas, lo que exige la Ley 30 es que se organicen como instituciones o como organizaciones de bien común y sin ánimo de lucro. E igualmente, lo que nosotros podríamos decir o señalar es que las universidades, tanto las públicas como las privadas, pues son instituciones de dimensión social, y en esa misma medida hay una obligación desde el punto de vista de la sociedad de informar sobre cuál es digamos, el desarrollo y qué se hace en la institución frente a esa responsabilidad que le ha dado la sociedad. El otro aspecto es lo que tiene que ver con la autonomía universitaria. Y en esto, pues la autonomía, la Constitución lo que hace es garantizar la autonomía universitaria. O sea, reconoce en las universidades la autonomía universitaria
y lo que hace es garantizar la autonomía, lo cual quiere decir que las instituciones de educación, tanto públicas como privadas, esa autonomía nos demanda mayores responsabilidades desde el punto de vista de la función y de la misión que desarrolla la universidad. El otro aspecto es que son instituciones sin ánimo de lucro, lo cual significa que todas las que son instituciones que no generan excedentes y que los excedentes que se generan, es decir, que no están hechas para generar excedentes y que los excedentes que se generan pues deben reinvertirse en la misma función. Prácticamente pues cuando se habla en la Ley 30 pues ahí se establece que los recursos de las universidades privadas deben reinvertirse totalmente en el desarrollo de la misión de la misma institución, ¿no? De lo contrario, se constituiría en lo que se llama un desvío de recursos. Y en el caso de las públicas, pues naturalmente todos los recursos son para la aplicación de la misión fundamental. El otro aspecto es lo que tiene que ver con la responsabilidad social y la sostenibilidad. O sea, esos elementos, en el caso de las universidades colombianas, esos tres elementos tienen que estar. Claramente un servicio público es una institución autónoma, luego le generan mayores responsabilidades y desde el punto de vista de la responsabilidad social y la sostenibilidad, pues las universidades naturalmente son instituciones o son socialmente responsables por la función que realizan. Ya lo hemos visto a lo largo de este seminario, las diferentes intervenciones. Y por el otro lado, la sostenibilidad pues es prácticamente un compromiso. Y en esa medida pues encontramos diferentes maneras como las universidades quieren hacer visible ese compromiso con la sostenibilidad, y pues tenemos lo que se llaman los campus saludables, el otro el ecocampus, el otro campus sostenibles, y de alguna manera las universidades, para hacer visible ese compromiso, pues lo hacen a través de estrategias como esa. Particularmente la Universidad del Norte está en la Asociación de Universidades por el Medio Ambiente y la Sostenibilidad, que es de alguna manera una clasificación y que muestra qué tanto es el trabajo que hacen las instituciones desde el punto de vista de la sostenibilidad, que no es solamente un campus sostenible, sino una universidad desde el punto de vista de la sostenibilidad, tiene que ver también con la formación, el compromiso de la investigación, aspectos curriculares y aspectos extracurriculares en favor de la conservación del medio ambiente. Ahora, como lo señalaba, pues las universidades en Colombia están reglamentadas, están definidas en la Constitución. En primer lugar, en lo que tiene que ver con se garantiza la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación. Igualmente, en el artículo 67, la educación es un derecho de la persona y un servicio público. Luego tenemos que la formación debe darse desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, y el otro aspecto es lo que tiene que ver que la Constitución garantiza la autonomía universitaria, lo cual quiere decir y significa para las universidades que pueden darse su propia estructura, sus propios reglamentos y elegir a sus propias directivas. En esa medida no existe, por decirlo de alguna manera, un modelo de universidad ni oficial, ni existe un modelo de universidad privada. Y de alguna forma existen unos principios generales de funcionamiento, pero las universidades nos podemos organizar o se pueden organizar de diferente manera de acuerdo con sus propósitos y sus fines específicos. Ahora, en la rendición de cuentas, las universidades, pues como ya se ha señalado y veíamos esta mañana con la delegada del Ministerio, en el sentido de que no existe un solo modelo de rendición de cuentas, y pues lo que el Ministerio está adelantando lo está haciendo como una recomendación de cómo pudiera hacerse. Igualmente vimos en la Universidad del Norte que esa es otra manera de rendir cuentas, es decir, cómo estamos haciendo con la tarea que se nos ha encomendado. Sin embargo, allí ya tiene que ver con cuál es el enfoque institucional, es decir, cuál es su perfil institucional
e igualmente cuáles son los propósitos que tiene la institución que están definidos en su plan de desarrollo y a través de proyectos y programas específicos. Igualmente, el carácter de dimensión social, autónoma, sin ánimo de lucro, sostenible, responsable, hace de la rendición de cuentas una necesidad para todas las instituciones universitarias. Por el otro lado, pues las universidades como instituciones del conocimiento, pues uno de los activos intangibles más preciados es lo que tiene que ver con lo que hoy se conoce como la reputación. Es decir, cómo nos ve la sociedad, cuál es el reconocimiento e igualmente cómo nos proyectamos. Y en esa medida, pues eso responde a la confianza de la sociedad con la institución y en esa medida pues hay un compromiso, hay una tarea fundamental de la universidad de cómo presentarse a la comunidad y de alguna manera la reputación se constituye en un elemento esencial desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia en la Universidad del Valle? Y yo quisiera aquí señalar como 3 aspectos que de alguna manera están enlazados y que tienen que ver con algo que ya se ha señalado aquí y es que la planeación es fundamental. Si no hay una planeación en la institución, difícilmente la rendición de cuentas o difícilmente cualquier proyecto puede tener unos resultados concretos. En primer lugar, en la universidad se ha establecido lo que se llama los informes de gestión y las audiencias públicas. El estatuto general que tenemos vigente es un estatuto del año 96, es un estatuto que tiene ya 20 años en la universidad. Yo creo que cuando se hizo el estatuto como resultado de la Constitución del 91 y luego la Ley 30, es un estatuto que se concibió y se estableció, yo creo que con muy buena perspectiva de la universidad. Hoy ese estatuto sigue vigente con algunas pequeñas modificaciones y uno de los elementos centrales que hay allí y que tienen que ver con este tema es lo que se constituyó como el claustro de profesores. O sea, el claustro de profesores en la universidad corresponde a la reunión de los profesores nombrados. Tenemos claustros de departamento, tenemos claustros de escuela, tenemos claustros de facultad y tenemos el claustro general de profesores que corresponde a todos los profesores de la universidad. De alguna manera, cuando se establece el estatuto general, se establece también la responsabilidad de la dirección académica de rendirle cuentas a los claustros. Entonces, el jefe del departamento tiene que reunir el claustro y rendirle cuentas al claustro, el jefe de la escuela, el decano al claustro de facultad y naturalmente el rector al claustro general. Allí en este caso también hay que señalar que en la Universidad del Valle el claustro de profesores de la facultad elige al decano, o sea, por votación directa y secreta, el decano es elegido por el claustro de profesores. Entonces, allí también, digamos, el claustro tiene una tarea importante en lo que tiene que ver con la dirección y el decano tiene también una responsabilidad frente al claustro. Ahora, en ese proceso, digamos, en el caso de cómo está establecido, pues el claustro tiene que reunirse 2 veces al año, o sea, semestralmente debe hacerlo, y lo que se hace prácticamente desde el año 2001-2002 es que el rector, y pues lo mismo hacen los decanos y los directivos correspondientes, se hace un informe de gestión anual que se presenta al Consejo Superior, en el caso del rector, en la primera reunión del año del Consejo Superior, donde hace una evaluación de la gestión y una vez el Consejo Superior aprueba ese informe de gestión se vuelve un informe de dominio público, no solamente para la universidad, sino que se pone en la red a disposición de toda la comunidad.
O sea, la información en el caso de la Universidad del Valle es una información abierta a toda la comunidad en general. Ahora, una vez que se establece ese procedimiento, pues se cita a un claustro de profesores en el cual se hace el análisis y se presentan los resultados y se recibe también pues, preguntas y elementos que ayudan a mejorar todo lo que tiene que ver con el desarrollo institucional. Hay que tener en cuenta que la universidad no tiene planes de desarrollo por periodos rectorales. La universidad tomó una decisión hace mucho tiempo de hacer planes de desarrollo institucionales. El primer plan de desarrollo fue por 15 años, que fue 1986-2000. Luego vino el plan de desarrollo 2005-2015, que acabamos de terminar y evaluar, y el siguiente plan de desarrollo es 2015-2025. Es decir, los planes de desarrollo son institucionales. Y en esa medida, quien sea rector, pues tiene que tomar su plan de trabajo en el marco del plan de desarrollo. Adicionalmente, y desde el año 2007 para acá, el Consejo Superior, además del plan de trabajo, además del plan estratégico de desarrollo, la propuesta rectoral, el Consejo Superior establece prioridades y lineamientos para la gestión del rector en ese periodo. O sea que de alguna manera lo que sucede en la universidad pues no es solamente cuál es el propósito de quien sea el rector, sino cuál es ese propósito enmarcado en unas políticas institucionales definidas en un plan de desarrollo de largo plazo y también con unas prioridades y unos lineamientos que hace el Consejo Superior. Entonces nosotros tenemos planes estratégicos, tenemos planes de trabajo rectorales, tenemos planes anuales de, digamos, metas y compromisos anuales, y también tenemos planes de inversión anuales, que precisamente uno de los aspectos que estamos evaluando ahora o que está evaluando ahora la universidad es poder ampliar la inversión desde el punto de vista plurianual y no necesariamente en el año, porque pues las inversiones, hay que hacer inversiones de largo plazo en lo que tiene que ver con construcciones y con proyectos específicos. Entonces, de alguna manera, esos elementos están. Desde el año 2010 y con las normas nacionales en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, no solamente se hace al interior de la universidad, sino que se hace una convocatoria pública para hacer una audiencia pública. De tal manera que la rendición de cuentas es un proceso abierto que se transmite directamente por el canal universitario, se transmite vía streaming y la comunidad tiene oportunidad de interactuar. Para hacerlo, pues hay un procedimiento específico y que tiene que ver con una citación que tiene que hacerse por lo menos con 15 días de anticipación para poder hacer la audiencia, y todos los documentos, el informe de gestión, todos los informes están a disponibilidad de toda la comunidad, de tal manera que tiene oportunidad de mirar cuál ha sido la gestión que se ha desarrollado e igualmente de hacer preguntas. Algunas pueden ser respondidas en la misma sesión de rendición de cuentas y si no se alcanza, pues se hace la respuesta directamente por el correo electrónico. Y existe la obligación de responder absolutamente todas las preguntas. Una vez se termina ese proceso se documenta totalmente y se envía a la Contraloría Departamental. O sea que nosotros tenemos que mandar no solamente las evidencias, el informe de la rendición de cuentas, sino las evidencias del proceso de convocatoria, del proceso de respuesta y de las recomendaciones y las acciones que se van a adelantar enseguida. Por otro lado, en la universidad, pues hemos tomado prácticamente desde que se inició el Consejo Nacional de Acreditación en el año 96-97 como una tarea de la universidad desde el punto de vista de la acreditación de los programas y la acreditación institucional. Pues prácticamente los primeros programas que fueron acreditados son a finales de los años 90, que es el de Medicina y de Ingeniería Eléctrica,
Y ya en adelante se empezó a trabajar todo el proceso de crear una cultura de la autoevaluación y crear incluso dentro de la estructura una dirección que tiene que ver específicamente con ese aspecto, que se denomina la Dirección de Autoevaluación y Calidad. O sea, en la universidad, en la estructura, visiblemente hay una entidad que se encarga de la parte de la acreditación de programas y acreditación institucional. Ahora, ¿qué pasa con esa acreditación y por qué está dentro de la rendición de cuentas? Porque la acreditación, de alguna manera, es un examen en profundidad realizado por la misma universidad con una gran participación de los académicos. Se identifican una serie de fortalezas, debilidades o aspectos para mejorar, y en esa medida la universidad debe establecer un plan de mejoramiento. ¿Qué es lo que ha pasado con la acreditación institucional? La universidad se presentó en el año 2004 para la primera acreditación institucional, acreditación que se la otorgó el Ministerio en el año 2005 por 8 años, con unas recomendaciones específicas desde el punto de vista del plan de mejoramiento. ¿Qué es lo que ha hecho la universidad? Que todos esos planes de mejoramiento, tanto de los programas que se convierten dentro de los planes anuales o bianuales desde el punto de vista de mejoramiento, tanto para inversión como para el fortalecimiento, las recomendaciones de los pares en lo que tiene que ver con la acreditación institucional se constituyen en un insumo importante en la generación del plan de desarrollo. O sea, todo lo que se hizo en el 2014 desde el punto de vista de autoevaluación, recomendación de los pares externos, entró a ser parte de los insumos del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015. De tal manera que cuando se hiciera la renovación, pues tuviéramos la oportunidad de ver cuál ha sido el avance de la universidad en esos aspectos. Más adelante, cuando en el 2014 nos sometimos nuevamente a la renovación de la acreditación, que se otorgó en el 2015, en esta oportunidad por 10 años, pues efectivamente los pares vieron que la universidad había no solamente incluido en su plan de desarrollo las recomendaciones, sino que efectivamente se había mejorado sustancialmente en los aspectos en los cuales los pares en el año 2005 habían hecho recomendación. Entonces, en el plan de desarrollo que acabamos de aprobar, que se aprobó en octubre del año pasado, que es el plan 2015-2025, que también el Consejo Superior definió que fuera a 10 años, entre otras cosas porque la acreditación es a 10 años y eso marca ya un norte. Entonces, un norte en tiempo. Entonces, en esa medida, pues lo que se hizo con el plan fue incluir las recomendaciones de los pares en el 2014 como uno de los insumos para la formulación del plan de desarrollo, el plan estratégico 2015-2025. Allí, en esa medida, pues también la rendición de cuentas anual que se hace nos sirve para hacer un seguimiento de cómo va el desarrollo del programa, del plan de mejoramiento continuo en cada uno de los programas. Entonces, en esa medida, el tercer factor es lo que tiene que ver con los planes estratégicos de desarrollo. O sea, de alguna forma, no es solamente la rendición de cuentas sola, la rendición de cuentas tiene que ver con la acreditación o la acreditación de programas, teniendo en cuenta que esa acreditación, tanto de programas como institucional, es una foto del momento. Entonces, si no hay un seguimiento muy preciso de qué va a pasar más adelante, pues sencillamente no vamos a saber al final del periodo cuál fue el impacto de esas recomendaciones. Entonces, de alguna manera, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas y lo que tiene que ver con los planes estratégicos de desarrollo se constituyen entonces en mecanismos para hacer un seguimiento en lo que tiene que ver con el desarrollo, el desarrollo institucional.
pues hay una serie de indicadores, digamos los últimos 5 años, donde muestra cuál ha sido el desarrollo de la universidad desde el punto de vista de la formación y cómo en la gran mayoría de ellos y en la universidad ha avanzado. Hoy tenemos una planta profesoral que está en 1.020 profesores nombrados, o sea, de planta, sin contar los contratistas, que son los ocasionales de hora cátedra, y tenemos el 37% de los profesores con doctorado, gracias también a una política de mucho tiempo en lo que tiene que ver con la formación de profesores. Igualmente, pues se ha consolidado la planta docente, se ha consolidado lo que tiene que ver con la acreditación de programas, el número de grupos, los grupos A y A1, etcétera. E igualmente, pues se ha logrado desde el punto de vista institucional mejorar la financiación, porque ese es otro aspecto que tiene que ver con la rendición de cuentas, que en la medida en que las instituciones presenten qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, pues en esa misma medida hay una mayor confianza, no solamente de la sociedad, sino del Estado en lo que tiene que ver con la financiación. O sea, hoy la universidad tiene, afortunadamente, pues recursos de funcionamiento importantes y tiene recursos de inversión, ¿no?, que de alguna forma son el resultado de un proceso de largo plazo en lo que tiene que ver con la evaluación, la autoevaluación y la planeación universitaria. Pues aquí están otros, pues digamos en términos de barras, pero son exactamente los mismos aspectos desde el punto de vista de cuál ha sido a lo largo de los últimos 5 años, para tomar unos datos únicamente de lo que ha sido el desarrollo de la universidad. Igualmente, encontramos cómo la imagen de la universidad se ha mejorado muchísimo, ¿no? Ahora veíamos cómo en el último reporte del QS Ranking la universidad ha mejorado como 13 puestos y fundamentalmente tiene que ver con cómo nos ven, en este caso los empresarios, desde el punto de vista de la reputación académica, y en esa medida pues uno encuentra. Ahí vemos cómo en el año 2009 la universidad, cuando se hizo una encuesta de la revista Semana, hace especiales por regiones. Entonces hay uno que se llama El Poder del Valle, que se hizo en el año 2009, y dentro de ese informe se preguntó a la comunidad del Valle del Cauca cuál es la institución que más aprecia, y encontramos cómo la Universidad del Valle tiene el primer lugar, ¿ya? Igualmente, en el periódico El País, en el año 2012, se pregunta cuál es la institución pública que más aprecia, y está la Universidad del Valle. O sea, esos resultados no es solamente un resultado de satisfacción, sino es un resultado de compromiso, porque la universidad, en la medida que tiene ese reconocimiento, pues naturalmente asume más compromisos frente a la comunidad y frente al sector en general. Y eso para mostrar unos elementos de cómo ha sido el desarrollo en todos los aspectos. Algunas recomendaciones que estarían desde el punto de vista de la autonomía universitaria: las audiencias de rendición de cuentas, la acreditación de calidad, los rankings y los medios electrónicos. Naturalmente, cuando señalaba al principio, la autonomía universitaria no es solamente no es, como alguien podría decir, una patente de corso para hacer lo que le parezca a la universidad, sino que es una oportunidad que tiene la universidad de fortalecerse como institución. En eso, pues, en estos días leía un artículo del rector de la Universidad del Rosario donde hablaba de la autonomía positiva y la autonomía negativa. O sea, si uno puede mirar la autonomía como una manera de consolidar la institución, de consolidar las comunidades académicas, de señalar claramente el papel de la universidad dentro de la sociedad, y también puede hacerlo desde el punto de vista de la autonomía negativa, o sea, decir yo soy autónomo, yo no tengo que rendir cuentas ni decirle cuentas a nadie, y en esa medida pues también la autonomía desde el punto de vista negativo se puede constituir en lo que uno podría llamar el poder hacer lo que le parezca desde el punto de vista institucional. O sea que en esa medida pues la rendición de cuentas es un mecanismo para fortalecer la autonomía universitaria. Igualmente las universidades como tales
tenemos que ser ejemplo desde el punto de vista de la transparencia, de la gestión de los recursos y en el caso de los públicos, desde el punto de vista de los recursos públicos. Igualmente, qué es lo que hemos hecho con esa, digamos, garantía desde el punto de vista institucional de la autonomía, y en esa forma, pues, la rendición de cuentas desde el punto de vista de la autonomía es una oportunidad de fortalecer la autonomía y de legitimar la institución como una institución importante, y no solamente importante, sino que es una institución protegida por el Estado. La rendición de cuentas, como señalaba, es una gran oportunidad, no solamente desde el punto de vista de ver qué se está haciendo. Ya se señalaba esta mañana la delegada del Ministerio, que no es una reunión para aplausos, ni tampoco es una reunión para confrontaciones, pero sí es una oportunidad de establecer un canal directo con la comunidad y en esa misma medida poder escuchar cuáles serían las recomendaciones, cuáles serían las sugerencias y en esa misma medida orientar o reorientar lo que tiene que ver con el trabajo de la… Igualmente debe ser un trabajo colectivo, no se trata de la rendición de cuentas del rector o de la rendición de cuentas del vicerrector o de la rendición de cuentas de algunos funcionarios. Se trata de la rendición de cuentas de una comunidad académica, de una institución que tiene unos privilegios, por decirlo de alguna manera, y no es solamente el Consejo Superior, sino todas las instancias. En el caso de la Universidad del Valle tiene 9 sedes regionales, tiene 9 facultades, y en esa medida la rendición de cuentas, cuando se hace general, todas las sedes regionales se enlazan por vía streaming y pues se hace una rendición de cuentas en todas las sedes. Luego, cada una de las sedes hace su propia rendición de cuentas a su comunidad y en el caso de los decanos, pues hacen también su propia rendición de cuentas a el claustro de profesores de la facultad. O sea que es un proceso amplio, participativo y en esa misma medida ya había señalado que es un mecanismo para fortalecer la autonomía universitaria. En lo que tiene que ver con la acreditación de calidad, pues debe ser un proceso amplio y participativo, no puede ser que la acreditación sea un grupo que se encargue de la acreditación, que se encargue de redactar los documentos, que se encargue de hacer las encuestas y pues finalmente la comunidad no participa. O sea, el hecho está en poder, desde el punto de vista de la acreditación, hacer como un proceso amplio y participativo y tener claro que esa es una foto del momento. Entonces uno no se puede quedar que tenga una acreditación de 10 años y entonces pues sencillamente no voy a hacer nada, ¿no? Sino que realmente hay una serie de recomendaciones, por lo menos para mantener lo que tiene que ver con la acreditación y en el caso colombiano las exigencias desde el punto de la acreditación naturalmente van subiendo, porque no nos vamos a quedar con las mismas exigencias que teníamos en el año 2005 porque pues, las instituciones han mejorado sustancialmente en todos los órdenes y en esa medida las exigencias tienen que ser mayores y en este momento pues la nueva requisitos pues son mucho más exigentes en lo que tiene que ver con la acreditación y lo que tiene que ver con las mismas instituciones. Ahora hay una discusión bastante fuerte con los rankings. Entonces algunos consideran que el resultado de los rankings ya es una rendición de cuentas y realmente no podemos confundir lo que es la calidad de la institución o las medidas de la calidad con la clasificación en un ranking. Pueden ser elementos complementarios, pero allí vale la pena señalar, pues prácticamente todos los rankings, cualquiera sea ellos, pues son controvertibles, pues los más utilizados en Colombia pues son el QS Ranking, el SC Mago y el nacional que es el Sapiens. Pues detrás de cada uno de esos rankings pues hay un modelo de universidad que subyace, ¿ya? Y en esa medida pues a veces ese modelo no es explícito y pues también valdría la pena, y en esto pues la reunión que se hizo en el 2012 en la UNAM sobre los rankings y pues señala que sencillamente uno puede quedarse en primer lugar
cuáles son las prioridades de las universidades latinoamericanas y la otra cuestión es que podría quedarse en el ranking únicamente mirando cuáles son las cuestiones que tenemos que mejorar para poder subir en el ranking. O sea, ahí pues hay una tarea ahora que el Times Higher Education, que tiene el TH, que es el que establece lo de el ranking, que es, digamos, uno de los más antiguos a nivel de Inglaterra, está pensando en definir o en, digámoslo así, establecer un ranking que tenga que ver con las condiciones particulares de las universidades latinoamericanas. Nosotros tenemos una serie de tareas y si vamos a hablar de Colombia, pues las tareas de las universidades en este proceso de posacuerdo van a ser muy distintas de las que tienen otras instituciones y mismo a nivel latinoamericano. Entonces uno no lo pueden clasificar de acuerdo con exigencias del punto o con indicadores del punto de vista generales. Los medios electrónicos pues son fundamentales. Nosotros a veces no utilizamos suficientemente lo que es la página web y las redes sociales como un mecanismo para rendir cuentas. En esto vale la pena señalar el trabajo que ha venido haciendo un grupo de investigación de la Universidad de La Salle, que ha venido estableciendo y mirando en las páginas web lo que es la información que es disponible en las diferentes instituciones. Primero lo hizo para las empresas privadas, luego lo hizo para las universidades públicas y luego lo hizo para las universidades públicas y privadas, que es un informe ya de finales del año pasado, sobre una serie de indicadores financieros, académicos, etcétera. Veíamos esta mañana que los mecanismos de rendición de cuentas y los elementos, pues pueden ser las actas de los consejos que sean públicas, las decisiones de los consejos, llámese acuerdos, resoluciones que sean públicas, etcétera. Y entonces esta ha hecho un trabajo de ver cómo es la rendición de cuentas en línea, porque tampoco es la rendición de cuentas el día específico que se hace la audiencia, sino cómo es la rendición de cuentas de una manera permanente. O sea, los medios electrónicos se constituyen en una manera o en una forma clara de hacer una rendición de cuentas desde el punto de vista en línea. Allí, por ejemplo, hay un informe de cómo están clasificadas las universidades públicas y las privadas. Naturalmente, las universidades oficiales tienen unos mayores niveles porque las mismas exigencias de ley, el gobierno en línea, etcétera, por ejemplo, todas las universidades oficiales tienen que poner las actas en la web, tienen que poner las resoluciones, tienen que poner los acuerdos, sea absolutamente público, la ejecución presupuestal, los presupuestos, etcétera. Y adicionalmente, digamos, en el caso de la Universidad del Valle, en cada reunión del Consejo Superior el rector presenta un informe escrito y ese informe también se pone a disposición de la comunidad. O sea que de alguna manera hay una buena cantidad de información en lo que tiene que ver con lo que sucede desde el punto de vista de la universidad. Igualmente, todos los planes de acción, el plan de desarrollo, los planes de inversión, todos tienen que ser públicos y en esa medida, pues naturalmente, desde ese punto de vista, pues las universidades oficiales pues tienen unos niveles mayores. Finalmente, lo que pudiera señalar es que las universidades sean oficiales o privadas, por su misma naturaleza y función social, deben contar con un mecanismo de rendición de cuentas que le permita a la sociedad en general y a los grupos de interés en particular conocer los planes, retos, avances y logros más aún teniendo en cuenta que se está incrementando la financiación a la demanda. Pues nosotros tenemos, pues en el caso de las oficiales es una financiación a la oferta y en el caso de las privadas es una financiación a la demanda. Esta es una recomendación del informe de la OCDE de este año 2016 sobre Colombia, en el cual pues
una de las recomendaciones es la necesidad de que haya mecanismos de rendición de cuentas de todas las instituciones de educación superior en el país y con esas cosas. Igualmente, la rendición de cuentas debe corresponder a una decisión de las mismas instituciones como parte del ejercicio de la autonomía. Por eso es muy difícil que se pueda tener una sola manera de rendir cuentas, entre otras cosas, por lo que señalaba al principio, por las mismas finalidades, por la misma perfil institucional, pues deben haber formas distintas de rendir cuentas. Y por último, pues una recomendación, encontramos como en México ANUYES y en España también está ANECA, de alguna manera preocupados en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, y pues yo creo que eso también tiene que ser una preocupación de las asociaciones nuestras, particularmente ASIED, ASCUN. Tiene que haber unas recomendaciones desde el punto de vista del SUE, porque pues las instituciones como tales pues tienen que hacer unas propuestas en ese sentido. Entonces, de esa manera podríamos, terminaría por decir que en la rendición de cuentas pues es un camino que se está transitando, que es un camino que hay necesidad de fortalecer y que en esa misma medida la autonomía universitaria y la legitimidad institucional se fortalecen en la medida en que nosotros podamos tener una rendición de cuentas amplia y participativa de toda la comunidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la ronda de preguntas. Hola, profesor Iván Ramos. Mi nombre es Ana Laura. Yo vengo de la Universidad Nacional de Quilmes de Buenos Aires, Argentina. La verdad es que me sorprende mucho su exposición por el mecanismo que ha revelado, que ha expuesto, que es muy profundo y abierto realmente. Nosotros no tenemos esa cultura de exponernos tanto en las universidades y en algunos puntos a veces hasta puede llegar a ser resistida. Lo que sí nosotros tenemos son sistemas de gestión que relevan muchos datos estadísticos de manera profunda y bastante, que abarcan todas las áreas de gestión de la universidad, y esos sistemas de gestión reportan datos al ministerio y con ellos se forman las series estadísticas y bueno, la información está presente y es pública. A su vez, lo mismo que la memoria y balance, pero no con esta profundidad y no con esta exposición e invitación a la comunidad a participar de esa manera y sobre todo a opinar. A mí me gustaría si usted pudiera hacer alguna reflexión como para, en nuestro caso, poder pasar o poder transicionar de un esquema quizás todavía un poco celoso de sus datos y de su información a un esquema de este tipo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que nosotros tenemos, como ya lo señalé, del Ministerio, pues una serie de indicadores, informaciones. Igualmente la universidad prepara todos los años lo que llama el anuario estadístico, que hay que enviarlo a los diferentes, pues no solamente compartirlo con las universidades, sino también a los entes de control. Y nosotros también rendimos cuentas a la Contaduría General de la Nación, ¿no? Y pues yo lo que diría es que toda esa información desde el punto de vista de las universidades oficiales, pues son información pública. Entonces un mecanismo de poder uno interactuar con la comunidad, pues puede ayudar mucho en el entendimiento de los mismos resultados, porque no es solamente las cifras que se envían en un anuario, sino también tener la oportunidad de presentar otros aspectos y también de interactuar con la comunidad. Yo diría que lo central sería poder arrancar inicialmente con la comunidad universitaria, que es, digamos, el primer paso, porque la comunidad específicamente es muy celosa al principio de cómo nos ven. Si cuando se hizo la acreditación la primera vez, dice usted, ¿por qué se somete a la acreditación y nosotros somos buenos? O sea, para que otro nos venga a decir que somos buenos, ¿para qué se va a gastar tiempo en eso? Si somos buenos. Pero ya hoy la gente reconoce que la acreditación, en este caso institucional, pues tiene unos beneficios. Y un primer beneficio es mejorar la autoestima institucional. Y en la medida en que haya más interacción con la comunidad, pues la gente se va a sentir mucho mejor. O sea, esa es una resistencia que hay que vencer, y yo creo que en el caso de la Universidad del Valle, pues fueron muchos factores que ayudaron
para que eso se hiciera, y hoy pues es parte de la cultura institucional el que se hayan informes permanentes de las diferentes instancias. Gracias por su intervención, doctor Iván. Una pregunta apelando a su experiencia como rector de la Universidad del Valle. En la literatura uno identifica que el tema de rendición de cuentas es fundamental en el tema del gobierno y de la gobernabilidad institucional. Además de explicar todo lo que usted señala en términos de las razones por las cuales debe rendirse cuentas. La pregunta específica es, ¿usted podría identificar beneficios directos a la gestión de la institución cuando usted fue rector en términos de gobernabilidad de la institución a partir de las experiencias de rendición de cuentas o no? Pues yo diría que parte de la gobernabilidad es la rendición de cuentas, ¿no? Porque en la medida en que la comunidad sepa qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, porque a pesar de que nosotros tengamos unos consejos superiores, tengamos un consejo académico, si uno va al superior, los representantes del superior van al académico y informan la mitad de lo que se dijo, y del académico van a la facultad e informan la mitad de lo que se dijo. Entonces es muy difícil que la comunidad tenga la información. Ahora, uno puede decir, hagamos un comunicado, pongámoslo en la página, y hay mucha gente que no consulta, y uno no puede obligarlos a que lo consulte, ¿no? Entonces uno es, de alguna manera, el que la comunidad sepa qué es lo que se está haciendo y tenga la oportunidad de conocer toda la parte financiera, que muchas veces la preocupación por la parte financiera es si se pagaron las cuentas, si se pagó la quincena, y la gente se preocupa por lo financiero cuando no le llegó a tiempo, ¿no? Entonces, allí saber cómo es no solamente los recursos en que se están invirtiendo, sino cuáles son las gestiones que se están haciendo para lograr más recursos. Y yo podría decir que en esa medida la universidad, por ejemplo, en el año 2014 nosotros aprobamos el presupuesto del 2015 con un faltante de 7.000 millones, ¿no? Uno puede cubrir ese faltante diciendo que va a vender más cursos de extensión y recursos, etc. Sin embargo, eso llevó a una discusión en toda la comunidad y buscar cuál era el mecanismo de resolverlo y hacer parte de la solución, ¿no? Y pues afortunadamente se resolvió, pero pues hubiéramos podido no hacerlo, ¿no? Y pues yo creo que ninguna institución está en condiciones de esperar a que las cuestiones que se den no tengan una solución. Entonces ahí uno encuentra el compromiso de los representantes profesorales, de los representantes estudiantiles. Igualmente los representantes profesorales tienen asociaciones a nivel nacional que ayudan en lo que tiene que ver con el trabajo de los rectores y de las universidades. Entonces yo diría que en la medida en que haya una mayor participación y una mayor interacción, eso le da una mejor gobernabilidad.